Claro. Sí, me caen bien los equipos. ¿Sí? Bueno, después necesito que alguno me grabe la intro de Reto por medias. Tipo, Ah, hacer como sí. la... No pienso hablar. El dog. El video termina haciendo así, sea así. Ah, no pienso. Yo no salgo. Ah, el dog. No dijo que no, tiene ganas. Ya Ginny ya participó, ¿no? Y bueno, por eso. Se desmayó. Es terrible. Mandó infarto de corazón, todo. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Está jugando otra Estaba vez. del otro lado de la red. Estaba. No entendí nada. Bueno, ¿querés cebar? Uy, mandame. A ver si salió todo bien. No, todo de nuevo, Juan. Todo de nuevo, chicos, paren. Vamos a hacer como que por una entrevista tenés que hacer como que estás emocionado y todo. Lo que hago, digo, dale. O sea, vos dale, boludo, sé que estás emocionado. Pero haceme una pregunta, digo, un pelotudo. Dale. ¿Qué pasa que lo matás? Se lo La agarras en pregunta, blanco. ¿estás emocionado? ¿Cómo te sentís? ¿Para qué era Sí, esto? boludo, pero igual lo vamos a terminar cortando porque si no nos va a quedar una publicidad de 2 minutos. ¿Crees que...? Ya me hice el guión y todo para la intro. Es que Roma me decía, no, claro, pero hay que grabar la intro. Roma, no llegamos, por favor. Patea el puto penal. Bien, boludo. Le digo, tenés que hacer una entrevista como que estás emocionado. Me dice, pero si perdimos. Le digo, no, es los penales, no del partido. A veces tengo miedo de perro. Loco. O sea, ¿cuál es tu ¿Tenía miedo? perro? ¿Te faltó una pata? Sí, o sea, tiene una pata no se le terminó de desarrollar. Ah, Tipo está, pero no es funcional. Sí, obvio. Después hago la intro y te mando todo. Muy bien. ¿Cómo va? Voy a dejar acá porque te la van a pedir y yo voy a colgar. Alguno se va a avivar. No, pero yo me cuelgo, me quedo en el cine y la pelota la frente. sí, sí. A mí me parece que ¿Qué también. peli es esto? A mí me pasa que estoy sentada y me dicen la pelota. Estoy como flaco hablando con mi mamá. Este es mi único asiento. Tremendo. Sí, Sí, sí. Es el clima ideal para mí. Para mí es el clima ideal. Remerita, no hace calor, No hace frío. y 10 puntos. Sí. ¿Cuántos sebancitos le das? 10. No hay nada mejor. Claro, porque aparte no hay sol que te jodes. Es perfecto, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál era Divididos y cuál era Divididos son los de primera. Divididos. Creo que debe servir a algunos que se dicen. Ahí de Lucio, cosita. en uno de esos. Yo le decía ahí cuando vine una vez acá, yo le dije. Los domingos, cuando No, juega River. yo le dije, seguro que si falta algún doctor vos te tirás de ahí, de arriba. Sí, literal. Rapel. Con el paraguas de Mary Poppins. Pero se termina lesionando Lucio, pero bueno, por lo menos alguna vida. No es igual, digo, es un punto recontra estratégico porque tenés cerca la General Paz, o sea, estás como un punto aparte estás cerca de la estación de tren y todo, pero es
ruidoso. Yo tengo un amigo que vive por acá. Ah. Aparte lo bueno es que todavía es como barrio, como es más tranqui. No hay tanto quilombo, ponerle como en Núñez, cuesta un poco más encontrar lugar para estacionar. Igual, no hay tantas nubes, ¿no? Está todo nublado. No, Seba. boludo, mirá ahí. ¿Vos sos joda, Seba? Es todo nublado, Seba. ¿Sí? ¿Vos sos daltónico, corazón? Para mí, tipo, ahí se despejó. Pero ¿qué te pensás? No, Que, todo, que boludo. son las nubes son solo las macizas, boludo. Está todo nublado y No, bueno, pero una cosa es una nube y otra cosa es una nube. En serio, igual, boludo. Dice que va a llover, pero no llover. Escuchalo como Una cosa es una nube y otra cosa es una nube. ¿Entendés? Quiero ver los subtítulos de eso. tipo. Fundamental. Sí, sí, sí. No, boludo, o sea, una cosa es una nube que es tipo esto. Está nublado. No, ¿no? está nublado, no para tormenta. Por eso, a eso Por me eso, las refiero. nubes de tormenta son negras. Claro, a eso voy. Cuando yo salí de mi casa parecía que Está iba a nublado, llover, en boludo, serio. está Una cosa es que parezca que... Pero ahora no parece que va a llover en serio. Aparece la maestra de cuarto grado y se pega un tiro. No, bueno, pero... Una nube. Para mí tiene Una sentido lo que nube. estoy diciendo. Sí, sí, sí. Tiene sentido lo que estoy diciendo. Ojo, El que es esté mirando el una video me va a nube o entender. una nube mayúscula. Y va a poner en los comentarios. Es el tercero del que me pierdo. Voy a entrar a ver los comentarios. Voy 2 mates. Ay, no sabes la gracia que me pasó hoy. Hoy la despedí a una amiga que se va a vivir a... O sea, es el cumpleaños barra despedida de una amiga que se va de intercambio a Francia, digo, por un cuatri, y después se va a hacer un work and travel. Y después se va a Alemania. Y claro, como dentro de nuestro grupo de mejores amigas, viste, estaba mi amiga celíaca y yo le había ofrecido a mi amiga, la otra, que si va a intercambio sale la torta. Dale, a full, qué sé yo, digo, uy, ¿qué le hacemos a la celíaca? Y bueno, ahora le preguntaba a mi amiga celíaca que quería que haga y dice, che, ¿sabés que tengo una premezcla para hacer una marquise? ¿Te parece? Hace directo una marquise con esta premezcla, así yo puedo comer. Buenísimo. Cociné la torta cruda. La meto de vuelta al horno, cruda. No, anda, ya una vez que la Cruda, sacás, cruda, ya está. cruda. Pero seguí las instrucciones tal cual. Eso es lo choto, ¿viste? Cuando vos sacás algo y sale crudo, después ya está Díselo, cagaste. sí, No es literal. que la podés poner de nuevo y No, se no, cocina. claro. Entonces dije, bueno, quizás si lo dejo al horno como bajito, pero lo dejo un buen rato, cruda. Bueno, cruda. Decí que por lo menos no tenía huevos porque ahí sí le iba a agarrar un salmonela quizás a una persona y después de cocinarla 28 veces y que cada vez esté más cruda que la vez anterior, lo que hice fue... No, ya, pero me agarró estuvo por agarrar un brote, agarré la torta, tipo, agarré lo que había quedado de la torta, que claro, cuando la quise desmoldar se deshizo toda, la metí de vuelta a la batidora, la volví a batir y la metí de vuelta y ahora está bien. Viste que cuando tenés La masa, el bollo. sí, como que... no sé cómo decirlo, el batidor que no es como el convencional, sino que hay unos que son como una espátula. Sí. Bueno. Y ahora más o menos quedó. Pero boludo no podíamos, tipo no podía presentar, era un espanto. O sea, aparte es una marquisa y decís, bueno, ¿Qué es eso? una marquisa como un brownie, pero un poco más... La torta marquisa es brownie, dulce de leche, merengue, pero el brownie es como... No, mal. Sí, el brownie no es tan esponjoso, es como más chato, no tiene la burbuja, no es como un bizcochuelo. Claro. Y suele ser quizás hasta un poco más amargo. Entonces, claro, boludo, yo me estaba agarrando, digo, para yo no poder disimular un brownie húmedo, digo, esto es una mierda. Cago la sal que tengo. Ahora No, queda tenés una de suerte, esta. amigo. Ahora se va la otra ya. Así que nada, volví, no, pero era tipo mi último recurso antes de ir a comprar la torta. Ya había comprado todo, aparte me iba a matar. O sea, la volví a batir, vi como una masa rara que me esparcí. Hice lo que se me cantó con la temperatura y los tiempos y ahora quedó bien. Nah, boludo. O sea, era impresentable. Bueno, evidentemente lo tuyo no son las tortas. No, boludo, pero No, te pero juro la que torta de sí. día, güey. Te juro que sí, pero... ¿Sí? Sí, por eso me dice, che, te encargo Claro. a vos la torta. ¿Y qué querés? Uy, tu clásica marqués, bueno, dale, full. Tenía todas las instrucciones, no puedes
haces una exquisita, haces todo y te sale bien, es imposible que una exquisita te salga mal. Bueno, esto evidentemente... Estoy haciendo mi podcast, disculpame. Así para que me estrese. En el micrófono. Bueno, en el entretiempo necesito que alguno me grabe decir. ¿Qué se hace? Sí. Yo no pienso hablar a alguien de la mano. Yo tampoco. Ustedes no van a hablar. Yo por tengo derecho que de hablar imagen. yo, me tengo que hablar nomás. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, Ah, porque una vez que no sé si porque no sé, no lo dijo. Ah, claro, hacía el papel tuyo. claro. Claro. No, sí, me dice... Llegan que hay que hacer un reto, qué sé yo, pero yo los mando a hacer las ridiculeces a los demás y yo después hago la presentación. Eso está bueno. O sea, me estás admitiendo que lo que hay que hacer es una ridícula. No, o sea, sí, te deben cortar penales. Aparte me da gracia porque Ramos dice, bueno, ahora hay que hacer introducción. Jamás diría que es linda. Andando. No es fea esa camiseta. No, si de teníamos Racing. más tiempo sí, pero entre que no conseguíamos arco, tuvimos que usar Pues, esto. esa Hicimos la la de introducción y beige medio... el partido estaba arrancando ahora. Sí. Lo hago yo por mi cuenta. Que viene con una mufa incluida. Aparte, ni siquiera tenía que aparecer. Y ahora no se está escuchando. Hola chicos, les cuento cómo es Mirando en el... Lo hago yo a la cámara, total. Pero no soy rojofóbico como son estos. Quizás pueden aparecer dos personas completamente random, se parecen. Qué vergüenza que me da. ¿Cuánto va de tiempo? ¿Cuánto dice? No leo. Ah, sí, ¿no tenés los lentes? Sí, pero no un carajo. Pero no son para... Dos. Ok. Ahora... Uy. 3 minutos. Pero bueno, después les cuento cómo salió la marquisa. Aparte Santi llega y me dice, ¿seguís cocinando esa torta? Que te juro, yo ya no sé qué hacer. Igual sí la puse en una fuente para no tener que esmoldarla. Tipo, que quede ahí, le tengo que poner todo encima y que no se mueva. Aparte me dice... Hasta ahí nomás. ¡Cambio pues! Ahí nomás la tía. 300 metros para arriba. Porque encima está al lado, flaco. Aparte me dice, bueno, haceme la marquita esa. Yo le digo, ¿querés que te haga la bandera de Francia encima? Le digo, no, boluda, vas a poner colorante. Y dice, no, pelotuda, con un poco de fruta. Ah, bueno, dale. Sí, ya está. Estaba bien, era buena la idea. Me la terminé aceptando. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Sí. O sea, lo tengo que hacer ahora. Ah, Tengo que ver ya que lo hiciste. el bizcochuelo está seco y me chupo, va a quedar así. Si está seco, es que va con eso. O sea, si está seco, crudo, no me interesa, así. O sea, le doy un, no sé, le doy una mirada y de repente ando a entrar, pero... No, esa mirada... Obviamente. Muchas veces te dice que si no le doy un yo lo como bien. Ahora me quedé pensando, Esos 10 ¿eh? minutos Qué copado irte de intercambio, boludo. ¿Eh? Qué copado irte un cuatrimestre de intercambio a otro país. tipo, ¿Me lo parece? bueno que habló juntas es tipo, Me hubiera encantado. para mí, Yo normal. también. Pero, ¿sabés inglés o? Sí, No, básico. sí. Yo me defiendo, pero- Entiendo más de lo que puedo hablar. Igual yo creo que si me tirás Igual en ella cosas así, es, aparte de seriedad, es bastante sofisticada con las Claro. cosas. El tema es entender, hacerme entender Es su bastante Y selectiva. si Entonces, ellos por entienden. un lado, o sea, paja por Yo ella, digo pero que por no otro está soy ahí. bueno porque cuando nos Que va a explique lento, comer algo, bien. no suele ser horrible. Es claro, es muy exquisita con qué Pero- come, quién. Viaje, Pero hincha pelotas, pero porque. No por. Se te cuida, sino porque no le gusta nada. O sea, no le gusta a nadie para comer. ¿Conoces? ¿Sabes cómo es? Muchas veces que. El otro día llega a mi casa, me saluda. Realidad, boludo. Somos 4 mejores amigos. La casa de. No, un año, dijo. 6 a Francia y 6 a Alemania. Y acá está. Nosotras Son otras los 3 países que tenemos llaman como el rinconcito. Tenemos el rinconcito en la alacena para ella. Tipo, galletitas sin tag y todo lo demás. El otro día me saluda y fue sin escala a la alacena diciendo, que no te quedo mucho, Yo, hola, mi amor, ¿cómo andás? ¿Todo tranqui? Sí, literal. ¿Qué tenés? Tuve que sacar tipo un chocolate que tenía escondido en mi cuarto para que... Sería bueno hacer un viaje de intercambio, pero no sé, un España. Con el orgullo. Alguien en la playa, si no.
igual por lo menos no Uno en es que Brasil. se muere si come algo contaminado. Sí, va. O sea, sí le queda un poco mal, pero Una familia millonaria. Tiene mucho de la Miami, de último. Favela. No, claro, se ve eso. No, un Miami banco. Claro, con todo latino. no, igual siento que a ella se lo diagnosticaron hace nada, 2 años. Pero decíamos, menos mal que se lo diagnosticaron ahora, tipo los síntomas aparecieron mucho más tarde porque se lo diagnosticaron en 2016. El contacto Para comer iba a ser galleta de arroz. Sí, una fiebre que te cae Sí, amigo, ya sí, diferente. Contra molda, y cornet. teníamos una amiga que era Todo para decirle. Ay, qué pregunta que tenía. Ya lo del hijo, seguro. No sé, muy grande cajita. Sí. Yo también soy complicado. Bueno, sí. No, sí, muchas veces me ha pasado de estar cocinando. Sí. No, yo siempre le cocino algo, como que tengo que estar atenta de no hacer una estupidez, tipo el otro día iba a preparar una torta y en mantequilla hariné el molde y después me di cuenta que no podía. Pero una vez que yo lo había preparado, dije, menos mal que me avivé. Si te pudieras ir a algún país así, ¿a cuál irías? Me va la restaurante. A un país. Sí. Que no sea España. Va, capaz que es España. Nada, que anda súper Quiso idioma. cambiarle la torta a la Por eso, que yo quedaba. por idioma me iría a España, pero... Nada, Te paso, Ale, te paso a vos porque si no ya me va a perder la mitad del partido. Yo creo que también. San Francisco. San Francisco igual dicen que está jodido. Está re jodido, ¿no? Anda todo. Todo fentanilo. Es re feo la gente. ¿De quién fue? Dale, la ¿Nosotros? Hizo un gol. 1-1. Ah, mira, ¿Vos, Doc? ¿A dónde te irías si podías ir a algún lugar? ¿A vivir? Sí, Ahora sí. pero no vale Brasil ni España. Ah, ¿por qué? Y nada, porque Brasil y España son las... En cuanto a... Nada, Brasil está muy cerca. Brasil no vale, porque está muy cerca. Es como decir Tiene que ser más Uruguay. lejos, ¿no? Tiene que ser lejos y no puede ser España porque es el mismo idioma. ¡Vuelta, Santi, vuelta! Italia. Italia, bueno. Italia es buena, ¿eh? Italia, sí. Para mí... Y ahora me puse a pensar. Italia es buena, boludo. Me Italia... puse a pensar, ¿viste? Onda... No, Brasil, Brasil. Un lugar lindo. Si tuviera plata, ¿no? Suiza. Es que Algún Suiza, lugar- Dinamarca, unos lugares así. eso tan bueno también. Pasa que... Anda a hacerte entender en Dinamarca, boludo. Claro. Va, si hablan inglés igual pasa, pero... Si hablan su idioma es imposible, amigo. Claro. Guarda que viene Seba, hablemos otro idioma. No, boludo. Viene Seba, hablemos otro idioma. No, pero... Si hablan danés... La tía te... De pedo no se fue las dos, boludo. Casi le pega la dos. Che, no la voy a pasar más, boludo. Si cada vez que la- Esas son nubes de... Esas son nueve. No, no son nubes, son ¿Ves? Esos son nubes. Claro. Esto es... Acento. Eso no es una... Eso es una nube. Eso es una nube. En serio, la gente en los comentarios me va a bancar. Sí, no, pero no entiende el gesto. No, no, nubes. Con la entonación se entiende, nubes. ¿Qué te trajo? Dale. Tenés comida Lalo, boludo. Y para mantenerlo contento. Sí, porque si no viene los partidos lindos, después no puedo hacer. Vos, Marce, si te pudieras ir a vivir a algún lado, cualquier parte del mundo,
¿Conoces Argentina? No me traes ese olor acá porque... Marce, después te tengo que pedir que me grabes una intro. Ok. Vos no tenés que hacer nada, vos me tenés que grabar a mí. Yo tengo que No grabar. te preocupes. Ya se todo, Marcio. Sí, Marce ya estaba por pegar un pique. Dale, Marce, tenés que contestar. ¿Qué era, amigo? A vivir a cualquier parte del mundo. A vivir. Buena pregunta. Evidentemente no puede ser Argentina, pero tampoco puede ser ni Brasil ni España. No puede ser países limítrofes. No, países limítrofes no y España no. Porque es el mismo idioma, muy Me fácil. gusta mucho Uruguay, pero siento que me voy a aburrir. Me gusta mucho Grecia. Igual es buena Grecia, pasa que ese es el tema, amigo. O sea, una vez que ya conoces toda Grecia, ¿qué mierda haces en Grecia? Pero bueno, igual es bueno. Igual no conozco mucho Grecia. ¿Fuiste alguna vez? No, estuve a punto de ir por eso. Pero es tu objetivo, digamos. No sé si objetivo, pero me quedaría conocer Ella hace como creo una comida con No, la familia y después Cuba de una. De repente tenía mi papá. Flaco, ponete esa. Cuba de una. Yo igual creo que... Sí, yo me iba a decir por el video, pero... No, me queda libre de interpretación. No diga nada igual. Julieta, te vamos a hacer una despedida. O sea, Cuba... Bueno, dale. No sé si podría... Cuba es muy lindo, yo fui. Sí. Es... No, a las playas de Cuba, pues. Es lindo, muy lindo. Que baja la mitad de la gente. All inclusive, obvio, pero... no, posta, boludo, estoy diciendo. Pero all inclusive en Cuba. Pero... Todo cerca. O sea, vimos todos entre nosotras No, cuatro. boludo, vos sabés la playa que tiene en Cuba. Creo que Es una locura. trazás una línea de... ¿No te parece ostentar, boludo, en la pobreza, boludo? Una de mis amigas vive 2 cuadras para allá y después lleno. todas para allá. ¿A vos te parece? No, pero ponele... igual. Eso es lo bueno de que es poder en una casa te volvés caminando. Y cuando podés tomar y... Yo no debo, pero... No, hoy quizás sí, pero porque una amiga me Una dijo... gota. Sí. O sea, es hermoso, pero después fui a la capital, a La Habana. Alabama. Igual no sé, yo voy a hacer lo que sea. Es realmente todo muy lindo, pero muy pobre, amigo. Nunca había lugar. Dependiendo si yo... ¿Vos salías a la calle tipo, a caminar? ¿Eh? ¿Salías a la calle a caminar, a recorrer? Y te venían a manguear. Amigo, no te venían a manguear. Tenías una horda de 30 tipos atrás caminando con vos acompañándote. Todas las responsabilidades Y te decían, por favor, si estás pidiendo para comer, anda a comer ahí. Porque si vos vas a comer ahí, a mí me dan un vale por un pollo. Sí, te decían, amigo. Te decían así y te lo decía También uno, te no. piden Los todo. 30 que venían atrás caminándote con vos. También te piden que lees, jabones. Eso, te decían eso, amigo. Si vos entras ahí, me van a dar un jabón. Decían. Te lo juro, amigo. Era terrible, eso no me gustó nada. Por más de que el lugar sea muy lindo, eso es muy triste. Es que es un contraste. No. Pues sos palabras. Sí, no, de última comete vos. Tranqui. Vos salís no puedes. Después nunca más se vuelven a caer. Pero me da cosita. Bueno, y cuando mi hijo se van, cancelo juntadas, ¿no? Me da cosa dejarlo solo, o sea, ya sé que no va a pasar nada, pero igual decís, uy, si pasa, me quedo con la culpa. La típica, saliste y decís, no, gracias. No, te agradezco. Estaré cerrado de la casa. Sí, no, quizás a veces estoy viniendo para el laburo, vuelvo para mi casa. Vuelvo para el... Solo para el laburo, estoy a mitad de camino. Estaré cerrado. Tranqui, voy yo. Así que tengo que terminar de hacer la facultad, hacer la torta, prepararme. Fijarme que esté todo bien en casa. Después de ahí, ir a la casa de mi amiga. Ahora lo pienso, pero lo voy a hacer. Me quedé hablando ahí porque tengo la playa. La puta madre. Yo no me río. Nunca más preparo una torta. Ya son 4 cuadras, pero igual. Podría haber una cosa. No da. La última le pido a alguno de mis amigos que después ocupaba el tema que estamos cansados. Está para sacar una foto de ahí. Todos sentados en fila. Nosotros terminas de trabajar la puta. Nosotros, boludo. ¿Dónde?
volver a casa, estar ahí, terminar de probar la torta. Solo de Irá que se iba la pelota, que vos pateaste, se iba las dos. la prima la tengo que hacer tipo ahí al toque antes de salir de tu casa. Para que quede bien, ponerle el fruto, la fruta ensalada, ¿Cómo está el pasabano? No, después. ¿Tú también? Ah, no, se va, parece que sí. ¿Vas a tener primero o vas directo? No, yo me voy a hacer cinco. bueno. ¿Sabes que me crucé a López Muñoz en el boliche? Sí. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. ¿Por qué te iba a decir algo? Sí, boludo. Estaba al lado mío, en la mesa al lado. Ese es buenísimo. Sí, el ano. Sí. Capucha, antejito. Tiene camiseta parecida igual a una. Ah, el de Super Token, ¿no es? Es muy parecido. Uno que tiene tu camiseta azul y negra, ¿no? No, tiene la camiseta toda bien. Claro, pero el tipo de... Ah, sí. Observaba. No, es que... No, para mí luego cuando termine, porque si no, se te arranca la correr. Oh, qué pena. Para hacer. Sí, tipo, van a podés. No, ahora en el entretiempo van a estar todos peloteando. Bueno, en el Marcel, Sí, cuando termine el partido y te pido. Dale. Comiendo una empanada. De verdad, tenés razón. O si no, último, ver una bandera. No, claro, me da. A las 10 de la mañana. Aparte, por dónde está la bandera, me va a dar un pelotazo en la jeta. 3 había 4 pelotas. Pelotas 3 y una en el bolso. 4 en total. Ok. Después lo hacemos contra la bandera. Ok. No sé cuál queda mejor. Ya, ¿no? Porque esto es Hay una... Y ahí se ve todo alargado. Sí. Ahí te da el... Sí, Estaba volviendo loco, yo muerto, también. pero está No más. arrancaba el partido. No, no me parezca la pelota. Sí, después lo hacemos ahí. Es que no podía desaparecer, si no se había ido a ningún lado. O sea, me la estaba guardando algo. Estaba avisado. Estaba... Viendo partidos, No podía más. que es libertador, ¿no? No, sí. Siempre dependemos de Ale. Igual. La vez pasada, el fin de pasado no sé cómo nos pusimos todos de acuerdo por obra de magia. Llevamos tipo 5 termos de mate y habían como 3 mates girando. Yo no llevé mate, pero había llevado un termo y estaba el mío, el de Nico Robson, el de Fran, el que se juegan 28 Me equipos. gusta ese termo, boludo. ¿Lo viste el termo? ¿Cuál? El de Fran. fluo, sí. Fluo, boludo, parece un matafuego, boludo. Es verdad. No, pero estamos tipo entre... Yo ¿Lo creo viste que vos? Mali tenía uno, después El Nico tenía matafuego. otro. El matafuego, el termo ese ¿De de quién? Fran. De... Matafuego de Fran. ¿Qué frase? ¿El Doc Chini? Es uno naranja, boludo, un stand no lo vi. naranja No, fosforescente. sí. Nah, malísimo. El resaltador al fondo de la cartuchera. Giovanni tiene personalidad. Sí, está bueno, pues no lo vi nunca esos La colores. tío, viste la de me encanta que no te importe lo que diga el resto. Claro, fue un halago, pero te da... Sí. Está bien intencionado, no tan bien intencionado. Seba. ¿Ale o Seba? Nah, Creo que vos lo acabo de tomar. Bomba. Qué mal que estás para rojo, qué mal que me hace. eso está no, a mí no, boludo. No lo mire más, boludo. El viernes cancelé un montón de planes, boludo. Para esa mierda, ¿no? Para ver Independiente que... Ni siquiera de local, boludo. Porque... Claro, por lo menos antes, bueno, Sentado en el de sillón. local. En un momento reflexioné y dije, boludo, estoy sentado en el sillón un viernes anoche puteando a la tele
por estos tipos que les chupa un huevo, dije, no sé qué hago, boludo. Pero bueno, ya hoy me levanté con ganas de que vuelva a jugar. ¿Cuál fue el último partido que estuvieron a la altura? ¿Ayer? ¿Contra River? Con él. Sí, contra River. River. Contra River jugamos bien. Por centímetro no ganamos, boludo. Dos offside, no gol. Pero bueno, bien. Ese partido demostraron por lo menos actitud. Voy a Es lo que no mostraron ese partido. Tengo comida en casa para Lo que pasa es que de local Independiente se hace fuerte, porque en realidad contra la U de Chile otra vez, lo damos vuelta para mí, boludo. Sí. Los partidos también con el de local se hace muy fuerte Independiente. El tema es bastante. ¿Qué viene después, Marcia? La Thompson Madriguera. Madre mía. Lindo partido. Feliz de mierda, mi amiga me dice, bueno, pero no llegues tarde. Algo más, mi amor. Te organicé la despedida, te acompañé a todos lados a comprar las pelotudeces de cotillón. Te armé yo la lista de cotillón, te estoy preparando la torta. No llegues tarde. La puta que te parió. ¿Qué? ¿A qué hora tenés que estar? Tipo 10:30, le digo, gorda, no llego. Bomba. Pero no tenés ahora de... Ya, de acá tengo que ir a mi casa, comer algo rápido, porque comí 2 cosas todo el día. De ahí terminar un ejercicio. ¿Vale, tomaste? Sí, tomé recién. Un ejercicio pelotudo de una guía de física. Después de ahí prepararme, terminar la torta y salir. Hay top de burradas. Ahora estamos implementando. Ranking rústico, ¿no? Era. Sí, rústico. Pero para mí el rústico y burradas tienen que ser diferentes. No, boludo, porque El rústico puede ser una buena patada, es un rústico. No, Pero el tema es que no se ponen los rústicos. claro, no, para mí... Si no, avalás a la violencia. No, para mí, claro, el rústico es una burrada. Para mí tendríamos que cambiar de decir burrada. Para mí burrada, bueno, hay veces mano a mano bajo la que pateas mal tiene que entrar en el top. Halagás un chabón que Por eso. pata voladora. Por eso, no. Sí, boludo, tengo un par de ya no Y aparte abarca mucho más burradas, ¿o no? Sí, tengo un par de goles abajo del arco, por ejemplo de Tute. Tute, boludo, Tute se comió todo, uno de cada partido. Tengo ese Tute, después ya me pasó no sé quién, de otro. El difunto tiene que haber uno por partido, así que. Hoy hacete una, boludo, a propósito. No, hoy voy a meter 2 goles. No, tiene que estar en Tengo mucha confianza hoy. burrada. Bueno, y erro uno abajo el arco. Pasa que es roja directamente. Decía actuaba, chan. No, miro la cámara, todo, meto acting. Ah, y después cuando les pido que graben, no se copa nadie. Claro. Basura. No, bueno, pero una cosa es estar jugando y otra es... Yo ahora le tengo que pedir a Cancha González que se copen con un video. Sí, a Pepe. Ahí te muestro. Que básicamente cuando el partido hay fotógrafos, este tipo los pibes como... Tipo, en vez de pasarla están 20 horas con la pelota para contar que les fue una foto. Claro, como Gaby, boludo. ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué pasó? Dale que después me voy. Claro, pues después no entraban. No. Aprovecharle esos 3 minutos. Sí, pero aparte de desesperación, digo, me mandé un moco, boludo. ¿Qué hice? Y sigue ahí con la patita ahí de la pelota. Sí. Esperando. Siempre tengo la misma foto y López se hace el interesante mirando para otro lado. Alguien que no veas una banda es Acharo. Claro, está trabajando. Al Paramis. Sí. De la Cruz una vez ahí, me acuerdo. Fuimos con Santi a comer y apareció. Como que nos quedamos tiesos en los 3 mirándonos. ¿Qué hace? ¿Viste
¿Viste de la Quinta de Olivos? Sí. Ah, ese lugar ese... De Navidad. de Navidad, el Yankee. Está buenísimo, igual. Es re mi pobre angelito. Sí, literal. Nada, está muy bueno. Porque unos años lo tenían medio, pero ahora lo volvieron a hacer. Sí. Pero aparte tiene una cafetería muy rica. Claro, época, o sea, tenía la cafetería ahí medio a no usar. En pandemia, obviamente, fue como tenían que vender algo. Ya la segunda vez que pasa. ¿Qué te iba a decir? Pero tienen ahora cafetería y me parece también heladería. La cobró mucho antes. Sí. Pero que había hecho lo mismo el de la acá, ¿verdad? Cada vez que vamos al Paramis es una perdición porque algo me quiero comprar. Me compré... Yo me compré unos difusores. Sí, tiene de todo. Yo le había pedido, le hice ojitos a Santi por una cartera, tipo... Porfa, dale. Bueno, que se arregle. ¿Qué pasó? ¿Te han echado a eso? Igual pasa. Son dos partidos. Ya deben haberle. Y se dan el pucheo con otro en el medio. A mí me pasa eso, pucheo con uno y... Hay No me siente pucheo con otro y se me pasa re con el linda. chueco. O sea, medio así de lino para usar con cualquier Menos cosa. con el chueco. Le hice ojitos a Santino y apareció para Navidad, así que muy bueno. Dios quiera que no me elijan chueco. Y después me acuerdo que había terminado de rendir un final. Creo que Santi me había regalado la cartera para Navidad y también por esa época yo había terminado de rendir un final. Y como me había sacado un 10, dije, me remerezco. Me compré una gorra y un juguete apto 8 años. ¿Viste las pelotas esas como transparentes que tienen como una pelotita dentro y un laberinto y lo tenés que ir moviendo? Sí, está bueno. Es buenísimo. Santino le sacó chispa. Está bueno. Sí, ahí perdió. Cada vez que perdía, mirá. Era difícil. No, estábamos. Aparte era, no, me toca a mí, no. Y aparte viste que cada vez que vas pasando un nivel te dice, no sé, estás en el numerito tal. O sea, peleándonos entre nosotros a ver quién ganaba. Una vez, creo que se lo habían regalado a un primito mío. No sé, vamos a Bariloche una semana. No sé por qué no lo estaba. Que no sea mío. ¿Se picó un poquito, no? Creo que no hay nada más correcto que sacar al chabón que está enojado. Pero nada más bronca que el que está enojado que lo saque. Sí. Y dos tengo yo. ¿Esto es sudamericano o Libertadores? Negro. Hicimos 2 partidos de Libertadores. No sé. No, creo que Cancha 11 es... No, nada. Ah, es... Tercera. Che, que hacemos tipo, nosotros para arrancar por Johnson, no, Mateo Johnson, no sé qué.
podría llevarte. No me podía llevar. Me voy con mí mañana por fin. Sí. Eso a mí me cae el después de... Yo si viviera... Yo si viviera muy cerca, tampoco vivo lejos. Esténse y una paja, tengo una caminando en la casa. Yo por eso lo mal. Y depende de la hora que termines y cuántas horas hagas, amigo. Vos que haces todo el día. Sí. Yo cuando voy 3 horas, boludo. Y termino de día. Si termino muy de noche, no. Después de jugar, no, ni en pedo. Yo siempre voy. Seguro ahora paso por casa a agarrar el auto y la llevo así. Están como a las 10, no sé. ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Nada, bueno, nada. ¿A la vuelta? Ah, ¿ahora? ¿me has dejado? De Platense caminando. Ya, a ver. Hice 3 veces, las 3 veces me la devolvieron, dijo ahora. Che, algo que tiene muy mal Olivia Núñez es no tener un boludo como yo con la pelota. Están allá, ¿viste? Chupo, ¿viste? Sí, bueno, si recién se fue la pelota, digo, 5 minutos viendo la pelota. Claro, ese es el tema. En cambio nosotros apenas se va, cuidado la pelota. Ahí lo que la pide. Recién se fue, estaban todos callados. Mirando para allá, haciendo el sentido, ¿no? Los del fondo fue Tengo frío. Estos son de... Ah, ¿estos y los del fondo? No, son... No, son todos de acá. Son del partido. Todavía. Son el mismo equipo de Canal. Igual ya están ustedes por acá, pero ¿qué están ustedes? Ahí al lado de la cancha. Copa Libertadores. Ah, ¿sí? Entonces está dando mal. Arre. Yo canto rebelde. Ah, boludo, cómo me bajó la pelota. Vos también cantás muy bien ahí. Quédate tranquilo. Acá te aprecio. ¿Qué pasa? No, no me cargo. Sanitario. Aló. Hola, bebé. Creo que hay que verlo. Ahí va. Ahí está bien agarrando. ¿Qué me pasó eso? Pero eso había sido una banda de goles. Me quería morir. Me decía que me pasó menos, me los acordaba. Sí, lo vi. No sé que estaba recortando yo un gol, algo. Y estaba... No, se me borraron los goles. Ah, dije eso. Sí. Sí, me había sido una banda de goles. Ahí está, me cargó. Tranqui, anda a cagar. Tranqui. La concha de madre. Ah, está el perrito. Ahí quedó. Ahí estaba sentado, mi amor. Más manso. Tiempo pues. Manso. No, boludo. Deja de pegarle así de voleo, hijo de puta. Chicos, ya está, basta. Sí, boludo, la la otra, tercera. una vez le pegó a Uy. Bueno, no, mirá cómo salta.
vas y traes un animalito acá. Sí, yo también canto bien. ¿Qué? Muchas veces cuando decías el otro día, van a pensar que soy un pelotudo, que se me perdió el mismo gato 2 veces. ¿Sabiste lo que le pasó? Le digo, que perdió el gato. Digo, no, si lo seguí ayer. Claro, era que se había perdido. Juan, ay, perdón. Claro. Aparte digo, uy, voy a resubirlo y ya lo encontraron. Bueno, pero que puedo, loco. Claro, primero se me perdió uno y después el otro. Aparte no sabía, como que había estado atrás, como que se estaba escondido. Claro, estaba en el vecino, boludo. Pero se cayó la medianera, nunca estuvo por los techos y Claro. Che, Marce, ¿dónde fue? está allá con la luz. Está haciendo lo que vos deberías hacer y le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? No, pasó una pelota y quedó allá y después la otra. Yo creo que es lo que él debería hacer. Claro. ¿Qué hace? Te raspa toda la red, boludo. A pensar, cortar en la línea blanca no te chica tanto la cancha. Tranquilamente puedes hacer en el fondo, ¿sabes? Sí. ¿No? Che, podrían ya prender la lucecita, ¿no? Sí. No te banca más de 10 minutos así para que. Y decir que no hay contraluz del sol porque si no yo no ves nada. No estaba tan equivocado. Me olvidaron ustedes, pero no estaba tan equivocado con lo de las nubes. ¿Qué cosa? Yo le mando
Mal. ¿Qué hacía Gaby acá? No, una inquietud acá de tu bonita. No es un trueno, ¿no? Bueno, Porque ahí tiene El coso sí, leí doble. ahora la tomo rápido. ¿En la bandera? Ahora tomo rápido, hacemos el video. Hicimos todo felices. no sé, Hay que será atarla otro. para hacer el video. Ah, no, mentira, lo vamos a hacer ahí porque es más lindo. Queda un poco más lindo el exterior. Aparte está todo, toda la Está red vacío. rezando. Hijo de puta. Chicos, no vamos. Sí, sí. Lalo es capaz. Lalo no, él es capaz. No, Telo ya. Espera, ya está. Antes de la contra ya. Sí, sí, sí. No te lo metas.